Bienvenidos a Con Vino con Todo, el podcast sobre el mundo del vino que te combina con todo. Soy Meritxell Falgueras, comunicadora y sommelier. En redes sociales soy conocida como Wines and the City y hoy quiero que demos un salto en el tiempo para maridar algunos de los personajes más importantes de la historia con vino. ¿Qué bebía la misma Marilyn? ¿O qué hubiéramos bebido con Marco Antonio en el Imperio Romano? En el episodio de hoy, personajes históricos y vino. El Mahatma Gandhi es uno de los protagonistas del siglo XX que muestra a lo largo de su vida una evolución más radical y transformadora. De joven pertenecía a una familia benestante del centro-oeste de la India, en el estado de Gujarat. Pudo tener una educación liberal y anglófila. De hecho, estudió en el Reino Unido, donde se licenció en Derecho, y de ahí se fue a ejercer en Sudáfrica. Poco hacía pensar que este joven, que aparentemente tenía una vida disipada en Inglaterra, acabaría liderando tanto de forma espiritual como política el movimiento de la independencia india. Y es que tal vez esa formación es la clave de la vida de Gandhi, porque sabía entender lo mejor de los dos mundos, hablar al público indio, a los ciudadanos, con un lenguaje que ellos entendían, pero adoptando todos aquellos conceptos de la democracia moderna y del Estado liberal. Y ahí es como nace India, un país muy particular entre los países descolonizados, porque ha sido de los pocos que pueden decir hasta hoy que no han sufrido ninguna dictadura. El primero de los personajes históricos que hemos conocido un poquito más gracias a Enric Donate, licenciado en Humanidades y autor del blog India Auténtica, es Gandhi. Y lo maridó con un blanco criado en Lias. Gandhi era un hombre de familia benestante y muy culto, por eso me recuerda a un Sauvignon Blanc con un poco de madera. Un vino blanco, aromático, fresco, lleno de fruta blanca, de flor y también con mucho fundamento, que te invita a meditar y que casa perfectamente con las comidas especiadas de la India. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. ¿La habéis conocido? Es Norma Jean Baker, aunque se conoce más con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Fue una actriz de cine, modelo y cantante. Y es, sin duda alguna, una de las personas más importantes del siglo XX. Es un icono pop y de Hollywood. Algunas de sus películas más famosas son Los caballeros las prefieren rubias o La tentación vive arriba. Y muchas más que siguen en nuestro imaginario, como la canción de cumpleaños que le cantó al mismo Kennedy cuando era presidente de los Estados Unidos. Podríamos decir que el Merlot es la Marilyn del vino, porque es una variedad voluptuosa, sexy y explosiva. Tiene taninos redondos, volumen en boca, notas a ciruelas y la deseada fruta negra. Esta variedad de hojas redondas, bordes de lóbulos superiores, racimo suelto alargado, tiene bayas pequeñas, alargadas, elípticas y piel gruesa y bien oscura. Es sensible a la sequía, sobre todo cuando la primavera es muy seca, con temperaturas altas en verano que pueden llegar a pacificar casi las uvas. En definitiva, una bomba de sensaciones. Nelson Mandela es uno de los políticos del siglo XX que ha dejado una mayor huella. La historia de este hombre, nacido en 1918 en Sudáfrica,
es la de la lucha contra el apartheid, ese sistema de Sudáfrica que dividía a los blancos de los negros. En esta lucha tuvo que pasar 20 años en prisión, pero al final su resiliencia, su insistencia, su determinación le llevaron a ser el primer presidente negro elegido por sufragio universal en un país donde ya se había terminado este sistema discriminatorio del apartheid. Pero además, Nelson Mandela también fue un luchador contra la epidemia del SIDA en su país, por el cual perdió a un hijo, y probablemente mucha gente no lo sabe, pero era un gran amante de la música clásica occidental. Nelson Mandela es sinónimo de la lucha contra el apartheid. Nos habla de la resiliencia, la determinación, como un vino de Garnacha y Cariñena. Son un tipo de viñas que siempre están luchando, con las raíces que van colonizando, lenta pero profundamente, ese subsuelo. Me lo imagino como un vino tinto de raza que gracias a sus taninos y su grado alcohólico perdura en el tiempo. Pablo Ruiz Picasso, o simplemente Picasso, como se le conoce mundialmente a este artista plástico tan especial, tan interesante, no solo de la época contemporánea, sino de toda la historia del arte, sin lugar a dudas. Nació en Málaga en 1881 y cuando solo tenía 14 años entró en una escuela de artes de la ciudad de Barcelona que se llamaba y se llama La Llotja, y allí empezó a estudiar dibujo. Y luego, pues poco a poco también hace el salto hacia la gran capital mundial del arte, que era evidentemente París, donde empieza pues sus grandes periodos de creatividad, el periodo rosa en 1907, donde pintó un cuadro que lo cambió todo, que es Las señoritas de la calle Aviñó, y que con este cuadro marcó el inicio del cubismo. En definitiva, un personaje que se fue cada vez creciendo y convirtiéndose en más potente, y a partir del año 28 pues abrió un capítulo completamente diferente a todo lo que había estado siguiendo hasta el momento, y ya marcó su propia línea, que fue creciendo y que llegó a un punto álgido en un momento cumbre y crítico de la historia de Europa, como el año 1937, cuando estaba exiliado ya en París durante la Guerra Civil Española, donde pintó para la República Española en el Pabellón de la República, en la Exposición Universal de París, ese famoso cuadro que es el Guernica, que sirvió para que todo el mundo conociera la masacre que había propiciado tanto el bando franquista y también la Legión Cóndor nazi en ese pequeño pueblo de Euskadi. Y poco a poco fue desplegando su gran conocimiento y su gran capacidad en el mundo del arte. Se convirtió en una estrella rutilante ya en los años 50, un personaje que ha dejado una huella eterna en la historia del arte, que murió en el año 1973 en Provenza, y que todavía hoy es uno de los grandes referentes y lo seguirá siendo durante siglos seguramente de la historia del arte. Gracias al historiador Xavier Carmaniu vamos a entender por qué Picasso marida con un blanco muy expresivo. Porque, como él decía, no sé si hay musas, pero si existen, que te pillen trabajando. Y es verdad que el trabajo de una vendimia se nota a través de la acidez, gracias a una vendimia nocturna, y mejor si es en cajas, con una observada y meditada fermentación, y si es con levaduras autóctonas, aún mejor. Siempre con un buen control de temperaturas, una mesa de selección y todos esos detalles que hacen que los vinos blancos aromáticos sean aún más expresivos en su fase olfativa. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. La habéis reconocido, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Y esta pintora mexicana tuvo una vida marcada por un accidente en su juventud,
que la mantuvo postrada en la cama durante largos periodos de tiempo. He elegido un rosado de Pinot Noir porque, aunque parezca fácil de beber, como su pintura, que es fácil de ver, es el más difícil de hacer. Lo conoceréis por su textura en boca, suave, tensa, como una caricia, pero su acidez es cortante y enseña con veracidad los aromas varietales de la Pinot Noir, como la violeta y las fresas del bosque. Me encanta maridar un vino rosado de Pinot Noir con esta artista tan internacional, que superó artísticamente al también pintor, su marido, Diego Rivera. Bebe del realismo, del surrealismo, del simbolismo y con este rosado aún nos hace soñar más. Si hablamos de la India, tenemos que pensar en uno de sus iconos más famosos, el Taj Mahal. Este mausoleo, que se considera el mayor monumento construido al amor, fue ordenado y dicen que dirigido por el emperador mogol Shah Jahan y construido en honor a su esposa Arjuman Bano, o más conocida como Mumtaz Mahal, la favorita del palacio. Cuentan que el emperador estaba tan locamente enamorado que le prometió en su lecho de muerte, Arjuman Bano murió dando a luz a su 14º hijo, que le construiría un monumento para que su amor pasara a la posteridad. El resultado es esta tumba magnífica cubierta de mármol en la que el emperador estuvo trabajando durante 22 años. Y cuando lo depusieron sus hijos por no dedicarse lo suficiente al gobierno, le encerraron en una torre del fuerte de Agra, desde donde pudo ver hasta el final de sus días la tumba que le había construido a su amada. El Taj Mahal es seguramente uno de los primeros monumentos que se nos vienen a la cabeza. Es una magnífica tumba de mármol en la que nuestro protagonista trabajó más de 22 años para rememorar a su amada, que murió dándole su hijo número 14. Sí, merecía realmente un mausoleo. Tenemos que abrir un espumoso de segunda fermentación en botella para brindar por ese amor tan auténtico. Aunque de todos los personajes históricos, yo me tomaría un vino con Marco Antonio y sería un tinto con crianza. En Roma veíamos muchas veces a Marco Antonio disfrazado del mismo Dionisio. Bueno, es la versión griega. En romano era el dios Baco. Porque lo que era el banquete filosófico de la Grecia arcaica se acaba sexualizando con las bacanales romanas. Pero eso ya es otro tema. Seguramente con Marco Antonio tendríamos que degustar formatos muy grandes, como mínimo un doble magnum. Hasta aquí este episodio de Con Vino con Todo, el podcast del mundo del vino que te combina con todo. No dejéis de suscribiros al podcast y escuchar el resto de episodios y, si os gusta y os gusto, podéis seguirme en mis redes sociales. Soy Wines and the City y ahí seguro que os voy a explicar acontecimientos vinícolas que han marcado o van a hacer historia. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chin, chin! Espacio patrocinado por la Denominación de Origen Cataluña, con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.